Mateo 14. Por aquel tiempo llegaron a Herodes, el tetrarca, noticias acerca de Jesús y dijo a sus servidores: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso obra en él un poder milagroso. Es de saber que Herodes había hecho prender a Juan. Le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano, pues Juan le decía: No te es lícito tenerla. Quiso matarle, pero tuvo miedo de la muchedumbre que le tenía por profeta. Al llegar el cumpleaños de Herodes, bailó la hija de Herodías ante todos, y tanto gustó a Herodes que con juramento le prometió darle cuanto le pidiera. Y ella, inducida por su madre, dame, le dijo aquí en la bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, mas por el juramento hecho y por la presencia de los convidados ordenó dársela, y mandó degollar en la cárcel a Juan el Bautista, cuya cabeza fue traída en una bandeja y dada a la joven, que se la llevó a su madre. Vinieron sus discípulos, tomaron el cadáver y lo sepultaron, yendo luego a anunciarlo a Jesús. A esta noticia, Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y habiéndolo oído las muchedumbres le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella y curó a todos sus enfermos. Llegada la tarde, se le acercaron los discípulos diciéndole: El lugar es desierto y es ya tarde. Despide pues a la muchedumbre para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Jesús les dijo: No tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero ellos le respondieron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Y mandando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a los discípulos, y éstos a la muchedumbre. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los fragmentos sobrantes 12 cestos llenos, siendo los que habían comido unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Obligó luego a los discípulos a subir en la barca y precederle a la otra orilla, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que la despidió, subió a un monte apartado para orar, y llegada la noche estaba allí solo. La barca se había alejado de la tierra muchos estadios, azotada por las olas, pues el viento le era contrario. En la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Al verle andar sobre el mar se turbaron y decían: Es un fantasma, y de miedo comenzaron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: Tened confianza, soy yo, no temáis. Tomando Pedro la palabra, dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo: Ven. Bajando de la barca anduvo Pedro sobre las aguas y vino hacia Jesús, pero viendo el viento fuerte, temió y comenzando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, le agarró diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y subiendo a la barca se calmó el viento. Los que en ella estaban se postraron ante él diciendo: Verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Terminada la travesía vinieron a la región de Genesaret, y reconociéndole los hombres de aquel lugar, esparcieron la noticia por toda la comarca y le presentaron todos los enfermos, suplicándole que les dejase tocar siquiera la orla de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús fariseos y escribas venidos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen? Él respondió y les dijo: ¿Por qué trasvasáis vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Pues Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y quien maldijera a su padre o a su madre sea muerto. Pero vosotros decís: si alguno dijere a su padre o a su madre, cuanto de mí pudiera aprovecharse sea ofrenda, ese no tiene que honrar a su padre, y habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Y llamando así a la muchedumbre les dijo: Oíd y entended.
No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, pero lo que sale de la boca, eso es lo que al hombre le hace impuro. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos al oírte se han escandalizado? Respondióles y dijo: Toda planta que no ha plantado el Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la hoya. Tomando Pedro la palabra, le dijo: Explícanos esa parábola. Dijo él: ¿Tampoco vosotros entendéis? ¿No comprendéis que lo que entra por la boca va al vientre y se expele en la letrina? Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre, pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Saliendo de allí, Jesús se retiró a los términos de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea de aquellos contornos comenzó a gritar diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija es malamente atormentada por el demonio. Pero él no le contestaba palabra. Los discípulos se le acercaron y le rogaron diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas ella, acercándose, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Contestó él y dijo: No es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Mas ella dijo: Cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y desde aquella hora quedó curada su hija. Partiendo de allí, vino Jesús cerca del mar de Galilea y subiendo a una montaña se sentó allí. Se le acercó una gran muchedumbre, en la que había cojos, mancos, ciegos, mudos y muchos otros, que se echaron a sus pies y los curó. La muchedumbre se maravillaba viendo que hablaban los mudos, los mancos sanaban, los cojos andaban y veían los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó así a sus discípulos y dijo: Tengo compasión de la muchedumbre, porque ha ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedir los ayunos, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le contestaron: ¿De dónde vamos a sacar en el desierto tantos panes para saciar a tanta muchedumbre? Díjoles Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos pececillos. Y mandando a la muchedumbre que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, y se los dio a los discípulos y éstos a la muchedumbre. Y comieron todos y se saciaron, y se recogieron de los pedazos, que quedaron 7 espuertas llenas. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y despidiendo a la muchedumbre subió a la barca y vino a los confines de Magadán. Mateo 16. Se le acercaron fariseos y saduceos para tentarle y le rogaron que les mostrara una señal del cielo. Él respondiendo les dijo: Por la tarde decís buen tiempo si el cielo está arrebolado, y si a la mañana hoy habrá tempestad si en el cielo hay arreboles oscuros. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no sabéis discernir las señales de los tiempos. Esta generación mala y adúltera busca una señal, mas no se le dará sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Yendo los discípulos a la otra ribera, se olvidaron de tomar pan. Jesús les dijo: Ved bien de guardaros del fermento de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban entre sí y se decían: es porque no hemos traído pan. Conociéndolo, Jesús dijo: ¿Qué pensamientos son los vuestros, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? ¿Aún no habéis entendido ni os acordáis de los 5 panes para los 5.000 hombres y cuántas espuertas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes para los 4.000 hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿Cómo no habéis entendido que no os hablaba del pan? Guardaos, os digo, del fermento de los fariseos y saduceos. Entonces cayeron en la cuenta de que no les había dicho que se guardaran del fermento del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo, bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías.